del siglo XX, algo terrible que cambiaría el mundo para siempre ocurriría. En 1917, una revolución dio origen a la Unión Soviética, pero como todos los partos, este también fue sangriento. Tras el golpe de Estado, sobrevino una sanguinaria guerra civil que hasta hoy no deja de sorprender a los historiadores y estudiosos de la época. Quien perpetró la victoria, un ucraniano de ascendencia judía que para muchos es un gran héroe y para otros uno de los más sádicos asesinos de la historia. Este personaje del que hablaré tuvo una vida más que turbulenta y su destino lo llevaría a México en 1937, donde viviría y moriría en la calle de Viena, en la delegación de Coyoacán, en la capital mexicana. ¿Cómo pasó alguien de ser el hombre más temido del mundo a morir a manos de un asesino español en un México recién salido de la guerra? Es una historia llena de detalles, pero en esta ocasión simplemente tendremos un acercamiento muy general a la vida y muerte del personaje que nos reúne. Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky. En 1940, un hombre que se hacía llamar Frank Jackson entraría a la oficina de Trotsky con el pretexto de que éste le ayudara a corregir un escrito. Cuando el viejo revolucionario se dispuso a leerlo, Frank tomaría un piolet y por la espalda le propinaría un picotazo en la cabeza, a lo que Trotsky respondería inmediatamente con un grito estridente que seguro dejaría con un pavoroso sentimiento a cualquiera, un grito de absoluto y auténtico dolor. Posteriormente Trotsky se levantaría y aún con la cabeza llena de sangre y un dolor que seguramente habría dejado fuera de combate a cualquiera, enfrentó a su atacante y empujándolo intentó quitarle el arma homicida. Poco después los guardias de la casa llegarían para propinarle una paliza a Frank y socorrer al viejo. Ese 20 de agosto de 1940 sería la última vez que el revolucionario ruso vería la luz del día. A su esposa Natalia, a quien dirigió las últimas palabras, Natalia, te amo, y a su nieto Sieva, a quien intentaría hasta el último momento alejar de todos los problemas que su vida de revolucionario le había hecho arrastrar, incluso hasta un lugar tan lejano y extraño como el México de ese entonces, para un ruso que había vivido siempre en las frías condiciones de una Europa del siglo XX. Aquella fatal y última ocasión no fue la primera vez que atentaron contra la vida del viejo, sino que poco antes, en febrero del mismo año, un aclamado pintor del movimiento muralista había acudido con una banda de hombres a ametrallar la casa con la intención de acabar con todos los Trotsky, con el propio León, Natalia y su amado nieto. No obstante, su intento falló y el viejo pudo contar lo sucedido. Pero, ¿por qué mataron en México a un revolucionario ruso? Además, al que es considerado la mente maestra detrás de la Revolución de Octubre. La respuesta es larga y conforme se avanza se pone más oscura. Para quienes no lo conocían, León Trotsky fue un revolucionario ruso que nació en Ucrania en el año de 1879, en una aldea llamada Yanovka, que estaba alejada de absolutamente todo, de la economía, de los puertos, de las ciudades y de la seguridad. Sus padres le procuraron un futuro con el cual habría de convertirse en un ingeniero para que tuviera una vida linda, cómoda y decorosa, como la que tuvo el personaje literario Iván Ilich del gran escritor León Tolstoy. Sus maestros, notando lo excepcional en el manejo de las matemáticas, lo veían como una de las grandes mentes maestras en el futuro de la matemática imperial, pero el propio León siempre se había visto a sí mismo como un gran escritor, pues desde niño le encantaba la literatura. Para él, leer era experimentar los sentimientos que le ofrecían los escritores, era un entrenamiento para futuras vivencias. Hasta cierto punto, el pequeño León cumplió su sueño, pues fue un prolífero escritor y varios de sus libros se convirtieron en bestsellers. Sin embargo, la historia lo llevaría a lugares y situaciones inimaginables. En su temprana juventud, León fue arrestado por colaborar en una organización revolucionaria llamada Los Obreros del Sur. Sería condenado a una pesadilla, al exilio en Siberia, un lugar remoto y alejado de toda la civilización. En la cárcel se casaría con quien lo internaría en la confesión marxista, su primera esposa, Alexandra, con quien tuvo 2 hijas que abandonó en el exilio para involucrarse en el naciente movimiento revolucionario ruso.
Una vez había logrado escapar del exilio, viajó a Londres valiéndose de ayudas de otros revolucionarios y finalmente conoció a Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, quien fuera un tiempo su mentor y protector para después convertirse en una especie de rival a pesar de sus intereses mutuos. No me quiero extender en los detalles sobre la decisión del partido y la situación que había entre mencheviques y bolcheviques. Seguramente será un tema que tocaré más adelante. En 1905, Trotsky participaría en lo que para él fue el ensayo de la Revolución de 1917. Luego fue exiliado de nuevo, pero esta vez antes de llegar a su destino, escapó a Europa y al inicio de la Primera Guerra sería llevado a Estados Unidos, cuna del capitalismo. En febrero de 1917 ocurriría la Segunda Revolución Rusa, la llamada Revolución de Febrero, donde el zar Nicolás II fue obligado a abdicar. Trotsky no perdió tiempo y de inmediato se puso en marcha hacia su madre patria, así como los demás revolucionarios rusos, entre los cuales estaba Lenin y Stalin. Al llegar al moribundo imperio, Trotsky se une a Lenin, al partido bolchevique, y juntos comienzan a maquinar el golpe. En 1917, tras varios tropiezos, revueltas y mucha violencia, con Lenin en el exilio, Trotsky orquesta el golpe que iniciaría una de las guerras más violentas y sangrientas de la historia, la Guerra Civil Rusa, la transición de un imperio a lo que sería la Unión Soviética. Es en esta etapa donde Trotsky se convertiría en algo más que una leyenda, se convertiría en el miedo más profundo de sus enemigos, pues a pesar de que León nunca tuvo un entrenamiento militar, su inteligencia le dio para convertirse en un intachable estratega y en un implacable y severo comandante. Como comisario del pueblo en los asuntos de guerra, Trotsky formó y comandó el legendario Ejército Rojo, que llegaría en su momento de más esplendor a contar con más de 2 millones de hombres, incluso hasta 5 millones. Se propagó el llamado terror rojo y en su contraparte el terror blanco. Ambos bandos realizaban cosas horribles para infundir miedo en el enemigo. En algún momento de la guerra, las potencias mundiales quisieron tomar partido y aprovechar el movimiento convulso que vivía el territorio ruso para poder enriquecerse, además, claro, de evitar el nacimiento de un gigante rojo. No obstante, aun con sus limitaciones estratégicas y militares, Trotsky logró repeler y vencer de manera humillante a varios ejércitos extranjeros. Estaba claro que nadie podría ganarle una guerra como esa, en la que se movía de un lado a otro en su famoso tren blindado. La sangre se derramó por todos lados, pero finalmente se consumó el nacimiento de la Unión Soviética. Es en esta etapa de cierta estabilidad donde las cosas empiezan a ponerse tensas de manera intestina para los bolcheviques. Lenin, el líder del partido, estaba pronto a morir. Sus achaques y enfermedades no le dejaban actuar como antes, y la ambición del poder se podía cortar con un cuchillo en el aire. Todo apuntaba a que el próximo líder del partido sería Trotsky, a quien se debían muchas de las grandes proezas que se habían hecho posibles en la revolución. No obstante, León era muy ambicioso y creía que la guerra debía de expandirse a Europa, donde el gigante rojo actuaría de manera paternal para cuidar de los movimientos revolucionarios nacientes y los que estaban dispuestos a pronto encender la mecha comunista. Una recién nacida Unión Soviética que acababa de pasar por una de las guerras más horribles de la historia no estaba lista para siquiera pensar en meterse en los asuntos de otros pueblos. Pero Trotsky tenía un compromiso filosófico. El mundo debía de pintarse de rojo, y si alguien podía sentirse capaz de llevar a cabo semejante acto, era él, quien había hecho cosas casi milagrosas por dar vida a una alternativa en el mundo. Desde la oscuridad, Stalin, quien había aprovechado la ausencia de Trotsky en el centro del poder, se había valido de varias artimañas para poder poner gente de su confianza y misma visión en el poder, a pesar de que tan solo era secretario del partido y que todos los demás miembros, incluido Trotsky y Lenin, lo menospreciaban. Logró tener una influencia que sería clave. Cuando Vladimir Lenin murió, el partido se dispuso a elegir otro líder. Desde luego, Trotsky no hizo nada más que autoproclamarse el siguiente, pero Stalin usó todo su poder para derrumbar las ambiciones de Trotsky. Finalmente, tras varias campañas llenas de mentiras, Trotsky fue perdiendo cierta popularidad en el partido y finalmente fue expulsado para luego ser exiliado y sacado de su propio milagro. Pensar en lo horrible que debió haber sido para León, lo doloroso que fue ser expulsado de la nación que había sacrificado tanto, es hasta cierto punto imposible. Posteriormente a esto, Trotsky deambularía por toda Europa de exilio en exilio, pues nadie quería en su país a un agitador rojo tan peligroso como él. El plan de Stalin era obvio,
esperar el momento oportuno para poder asesinarlo y que el pueblo lo aceptara, pues el pueblo nunca entendió del todo por qué el héroe de la revolución había sido sacado del país. No obstante, en este teatro maquiavélico y malévolo, de pronto entraría un personaje que cambiaría por completo la historia. Uno insólito que pocos habrían imaginado en ese entonces. Llegaría a involucrarse en tal situación el presidente de México, general Lázaro Cárdenas, quien por petición del afamado pintor muralista Diego Rivera, habría de invitar a Trotsky en calidad de asilado político, para que éste pudiera tener una oportunidad más de hacer valer sus derechos y las acciones que llevó a cabo en la Unión Soviética. Y bueno, hasta aquí este video. He decidido partir la historia en dos para que no sea demasiado pesado de ver. Muchas gracias por mirarlo, y si quieres apoyar el canal te pediría que te suscribas y que dejes tu like para que YouTube pueda seguir recomendando los videos. De nuevo, muchas gracias y adiós.